Hubo una época en la que creía que explicarlo todo era señal de madurez. Pensaba que si dejaba claras mis intenciones, la gente lo entendería. ¡Qué ingenuo! Descubrí en la práctica que hay quienes no quieren entender. Quieren confundir, que hay personas que prosperan con el caos que causan. Y cada vez que me justificaba, alimentaba el ego de alguien que solo quería verme perder el rumbo. El mundo está lleno de gente engañada. No buscan la verdad, buscan el control. Y el control proviene de tu reacción. Cuanto más intentas ser comprendido, más te atrapa su juego. Es un teatro invisible, donde entras como actor y sales como rehén. Hasta que un día te das cuenta. El poder no está en hablar, sino en callar. El silencio es lo que más desestabiliza a quienes prosperan con la manipulación. Rompe el ciclo. Expone el vacío. Y lo más irónico es que cuando dejas de justificarte, la otra persona empieza a explicarse. La ausencia revela lo que la razón no puede. Lo que no se nutre, muere, y así es como se gana, sin luchar. He aprendido a apreciar la serenidad y la serenidad de quien no necesita convencer a nadie. La maestría que nace del control interior, no de la discusión. La serenidad de quien entiende que cada palabra dirigida a los ilusos es una confesión de vulnerabilidad. Y que el verdadero poder reside en ser indescifrable. Hoy no discuto, no justifico, no explico, porque quienes ven de verdad no lo necesitan. Y quienes viven en la ilusión no lo merecen. Hay algo casi infantil en la necesidad de explicarse. Desde pequeños nos condicionan a demostrar nuestra inocencia, a dar razones, a implorar comprensión. Crecemos creyendo que la transparencia es una virtud. Pero en el juego de la vida, justificarse demasiado es como abrir las puertas del castillo e invitar al enemigo a la sala. Al explicarte, le entregas a alguien el mapa de tu miedo. Los ilusos prosperan con esta fragilidad. Provocan, distorsionan y malinterpretan, no porque quieran comprender, sino porque quieren dominar la trama. Cuando intentas aclarar, solo alimentas su ego. Cada palabra se usa en tu contra. Se transforma en un argumento para reafirmar la fantasía en la que ya han decidido creer. Es una disputa en la que la razón carece de valor. El verdadero poder reside en la economía de palabras. Una mirada serena desarma más que 1000 excusas. Quien no necesita explicar su postura transmite una fuerza que pocos comprenden, pero que todos sienten. El silencio, en estos momentos, es una declaración de autosuficiencia. Demuestra que operas a otro nivel, inaccesible a las emociones reactivas de la otra persona. Esta es la diferencia entre quienes buscan respeto y quienes buscan aprobación. Los primeros hablan cuando quieren, los segundos cuando se les presiona. Los primeros controlan el ritmo de la interacción, los segundos se dejan llevar por ella. Mientras los segundos intentan defenderse, los primeros ya se han marchado, intactos, enigmáticos, en paz. Darte cuenta de esto lo cambia todo. Entiendes que justificarte no es señal de honestidad, sino de dependencia emocional. Es el deseo de que te consideren correcto. Un deseo peligroso porque entrega tu poder a la mirada ajena. Y el mundo está lleno de ojos ávidos de debilidad. He aprendido que intentar explicarle algo a alguien que vive en ilusiones es un desperdicio de energía. Es como tirar perlas a un pozo sin fondo. Estas personas no quieren oír la realidad. Quieren oír lo que refuerza lo que ya creen. No buscan claridad, buscan consuelo. Y si insisto en señalar lo obvio, termino convirtiéndome en el villano de su propia historia. Me di cuenta de que hay un vicio oculto en esto, la necesidad de tener razón, la ilusoria necesidad de sentirse moralmente superior, intelectualmente justo, emocionalmente puro. La verdad amenaza todo eso, así que, cuando intento argumentar, lo que ofrezco no es razón, sino munición. Cada palabra que sale de mi boca se convierte en pasto para sostener la ilusión que desesperadamente necesitan mantener viva. Lo he visto muchas veces.
La reacción es predecible, distorsionan lo que digo, atacan y se hacen los ofendidos. El debate no se trata de hechos, sino de supervivencia emocional. Y cuanto más hablo, más fuertes se vuelven. Entiendo que, al justificarme, alimento el delirio de la otra persona. Me involucro en su juego y me convierto en un personaje sin darme cuenta. Hoy prefiero el silencio. El silencio es mi forma de dominación. No discuto, no explico, no corrijo. Simplemente dejo que la ilusión se canse de su falta de resistencia. Cuando no le doy una plataforma, el espectáculo termina. No por venganza, sino porque la ausencia tiene un poder que la lógica jamás podrá. Poco a poco, comprendí que la ilusión no necesita ser destruida. Simplemente déjala en paz. El tiempo, ese juez implacable, hará el resto. Quienes viven en el engaño siempre terminan hablando con el vacío. En mi interior hay una tensión constante entre la razón y el ego. La razón busca claridad, quiere comprender a la otra persona, quiere resolver problemas. El ego quiere ganar, quiere tener la última palabra, quiere que se le reconozca la razón. Y es en este conflicto silencioso donde han nacido muchas de mis peores decisiones. Cuando el ego toma el control, empiezo a argumentar no por el contenido, sino por la necesidad de demostrar algo. Me llevó un tiempo darme cuenta de que discutir con personas engañadas es una invitación directa a mi ego. Saben, aunque sea inconscientemente, cómo desencadenarlo. Provocan, distorsionan, ponen a prueba. Y si muerdo el anzuelo ya he perdido. Porque en ese momento dejo de actuar estratégicamente y empiezo a reaccionar emocionalmente. Y cuando la emoción manda, el poder se desvanece. La mente racional observa la situación como un jugador de ajedrez. El ego, sin embargo, entra en el tablero. Se siente herido, ofendido y busca venganza. Es fascinante y peligroso ver cómo una simple frase puede arrancarme de la calma y empujarme al juego del otro. Por eso, el autodominio es el verdadero campo de batalla, no el diálogo en sí. Cuando logro contener el impulso de responder, siento algo inusual: poder interior. No el poder de dominar al otro, sino el de dominarme a mí mismo. Esto lo cambia todo. La conversación pierde su brillo, el otro pierde importancia y recupero el control de mi tiempo y energía. Es casi físico, el silencio me fortalece. El ego quiere ser visto. La razón quiere ver. La diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando elijo ver en lugar de ser visto, abandono el campo de batalla y regreso al mando. Y quien quería arrastrarme al caos se queda hablando solo, sin oponente. Cada vez que explico demasiado, algo dentro de mí se vacía. Me doy cuenta de que, al intentar que me entiendan, termino revelando más de lo necesario. La gente no siempre quiere entender, quiere evaluarme. Y en este juego, cada explicación se convierte en una confesión. Cada justificación es un vacío que revela cómo pienso, qué temo, cómo me afecta. Es una autopsia emocional realizada en tiempo real, con la otra persona observando. He experimentado esto tantas veces que he aprendido a reconocer el patrón. Al principio, creo que estoy siendo clara, madura y razonable. Luego me doy cuenta, me estoy exponiendo demasiado. La claridad se convierte en vulnerabilidad. La otra persona se da cuenta de cuánto necesito ser comprendida y usa esto para controlarme. Explicar es, en cierto modo, implorar reconocimiento. Y nada huele más a debilidad que esta necesidad de ser aceptada. Robert Greene siempre habla del poder del misterio. El misterio crea respeto, distancia y curiosidad. Explicarlo todo lo mata. Cuando hablo demasiado, pierdo el campo de la ambigüedad y con ello pierdo mi filo. La gente deja de descifrarme y empieza a decodificarme. Y quienes son predecibles son controlables. Hoy prefiero que me malinterpreten a que me lean por completo. Prefiero que duden de mis intenciones a que sepan exactamente lo que pienso. El poder surge del margen de duda. Y ese margen solo existe cuando aprendo a contener el impulso de aclararlo todo. El silencio, en este caso, no es ausencia de comunicación, sino comunicación estratégica
Quienes explican no siempre son sabios. A veces, quienes callan son los primeros en entender el juego. El precio de explicar demasiado es alto, cuesta autoridad, paz y presencia. Y cuando me doy cuenta de que alguien exige explicaciones, sé que la verdadera prueba no es convencer, sino resistir el impulso de justificarme. El silencio siempre me ha intrigado. Al principio parecía una debilidad, como si callar significara aceptar ser menospreciado. Hoy veo lo contrario. El silencio es el gesto de quien no necesita demostrar nada. Es una presencia que habla sin esfuerzo. Cuando callo ante el ataque o la provocación de alguien, no es porque no tenga respuesta. Es porque he aprendido que responder sería malgastar energía en un juego que ya entiendo. Las personas engañadas se nutren de reacciones. Necesitan que responda, que me defienda, que me justifique. Cada palabra mía confirma su importancia. Pero cuando callo, el terreno cambia. De repente, el poder cambia. La otra persona empieza a explicarse, a confundirse, a llenar el espacio que he dejado vacío. Es curioso ver cómo la incomodidad del silencio hace que el manipulador tropiece con sus propias palabras. Hay una especie de fuerza que solo surge cuando dejo de dar explicaciones. El silencio crea tensión, y la tensión revela intenciones. Quienes intentan desestabilizarme terminan rebelándose, mientras que yo permanezco intacto. Es un arte, y como todo arte requiere disciplina. Es difícil reprimir las ganas de hablar, pero cada vez que lo logro, me doy cuenta de que recupero el control. El silencio también me protege de la prisa. Me da tiempo para observar. Mientras el otro habla demasiado, yo estudio. Mientras él se agota, yo comprendo. El poder, a menudo, es solo la suma de los momentos en que elijo no reaccionar. Y esta decisión, repetida constantemente, se convierte en una armadura. Hoy veo el silencio como una forma de lenguaje superior. No es vacío, es estructura. Sostiene la presencia de quienes dominan sin necesidad de ganar. Y cuanto más lo practico, más me doy cuenta de que el silencio a veces es la forma más fuerte de decir «lo sé». Siempre me ha impactado la desesperación de quienes necesitan tener la razón. Es casi una fiebre. A estas personas no les interesan los hechos. Están en guerra con cualquier cosa que amenace el espejo en el que se ven perfectos. La necesidad de tener la razón es, de hecho, miedo a desaparecer. Porque si admiten su error, la identidad que han construido se derrumba. He aprendido a reconocer este patrón. Cuando alguien insiste demasiado, repite los mismos argumentos, se irrita por el silencio. No está defendiendo una idea, está defendiendo su propio ego. Y si no tengo cuidado, puedo caer en esta histeria disfrazada de convicción. Es un juego peligroso, porque lo que está en juego no es la verdad, sino la supervivencia emocional de la otra persona. Me he metido en estas peleas pensando que podría traer razón. Hoy sé que no hay razón posible cuando el ego está en pánico. Quien necesita tener la razón no escucha. Ataca, interpreta, acusa. Todo para evitar enfrentar el vacío de no tener el control. Y cuanto más intento señalar el error, más alimento su miedo. Al final, soy yo quien pierde, porque desperdicio energía intentando sanar lo que la otra persona se niega a ver. Con el tiempo, he aprendido que no necesito juzgar la lucidez ajena. Dejo que cada uno se las arregle solo para tener la razón. La verdad no necesita que la defienda, simplemente sobrevive. El tiempo la protege mejor que cualquier argumento. Cuando dejo de discutir, el silencio vuelve a mi servicio, frío, paciente, definitivo, y eso es lo que más desconcierta a quienes necesitan tener razón, la indiferencia. Esperan combate, no ausencia. Esperan resistencia, no calma. Cuando se dan cuenta de que no hay nada que conquistar en mí, pierden el sentido de la lucha misma. Descubrí que el distanciamiento es una forma sutil de venganza. No la que busca venganza, sino la que anula. El manipulador se nutre de la proximidad, el acceso y la reacción. Necesita tocar a la otra persona para ejercer control.
Cuando me distancio, no por desprecio, sino por estrategia, corto la fuente de su sustento. El simple hecho de ya no estar disponible es, para ellos, una derrota silenciosa. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba confrontar, exponer, demostrar. Pero cuanto más lo intentaba, más me enredaba en las redes que el manipulador teje con maestría. Convierte la confrontación en combustible. El conflicto es el aire que lo mantiene vivo. Aprendí que lo opuesto a la confrontación no es escapar, sino distanciarse con la mente clara. Es retirarse del juego y observar desde afuera, donde el teatro pierde su significado. El manipulador se nutre de la agitación emocional. Quiere que sienta ira, culpa o la necesidad de enmendar mis errores. Así es como me mantiene cautiva. Cuando no reacciono, su estructura se desmorona. La ausencia es un espejo donde se ve por primera vez sin público. Y sin público, el personaje muere. Es impresionante ver cómo la indiferencia desarma incluso a los más experimentados. La distancia también me devuelve algo esencial: la perspectiva. Lejos del ruido, empiezo a ver la historia completa. Percibo patrones, intenciones y, lo más importante, donde he cedido poder sin darme cuenta. Es en este espacio de silencio y distancia donde nace la claridad y con ella la libertad. Hoy entiendo que la verdadera maestría no consiste en derrotar al manipulador, sino en no seguirle el juego. Se trata de permanecer tan fuera de su alcance que deben buscar otra víctima para seguir existiendo. Y en ese momento lo que antes parecía una vía de escape se revela como la forma más precisa de poder. Hay un tipo de placer que he aprendido a saborear en silencio: no reaccionar. Al principio me parecía antinatural. Quería responder, quería demostrar mi valía, quería defenderme. Pero con el tiempo me di cuenta de algo curioso. Cada vez que no reaccionaba sentía una calma extraña, casi física. Era como si cada silencio fuera un pequeño triunfo sobre mí mismo. El impulso de reaccionar es el verdadero enemigo, no la persona. No reaccionar no es apatía, es presencia. Es estar presente, verlo todo, comprenderlo todo y aún así elegir la nada. Esta elección crea un espacio de poder que el otro no puede llenar. Quien intenta provocarme espera caos. Cuando encuentra serenidad se desorienta. Esperaba fuego y encontró agua. Y el agua con el tiempo lo borra todo. Hay un placer casi estético en este control. Ver a otros perderse en su propia ansiedad mientras yo permanezco inmóvil es una lección de comportamiento humano. No es venganza, es estudio. Cuando no reacciono, empiezo a ver qué impulsa a la gente: el miedo, el orgullo, la necesidad de atención. Y esto me enseña más sobre el poder que cualquier libro. También me doy cuenta de que no reaccionar me protege de las prisas. Cuando no me dejo llevar por el drama, puedo actuar con precisión. Cada decisión nace del momento oportuno, no del calor del momento. Y ese tiempo, esa espera calculada, es donde reside la verdadera fuerza. El silencio, cuando es intencional, es un golpe lento y perfecto. Hoy, cuando alguien intenta desestabilizarme, casi sonrío, porque sé lo que viene después: el vacío que siente el otro al darse cuenta de que ya no tiene control sobre mí. Es el placer más discreto que existe, el de simplemente permanecer intocable. Llega un punto en que ya no tengo ganas de explicarle nada a nadie, no por arrogancia, sino por lucidez. Comprendí que convencer es tarea de quienes aún dudan. Cuando estoy en paz con lo que sé, el silencio me basta. Hay una elegancia serena en este estado, la de alguien que no necesita demostrar, justificar ni rebatir. Es el tipo de poder que no se exhibe, simplemente existe. Pasé gran parte de mi vida intentando ser comprendido. Quería que la gente viera lo que yo veía, que reconociera mis intenciones. Pero el tiempo me ha demostrado que la comprensión es una forma encubierta de aprobación. Y la aprobación es un collar de oro. Cuando dejé de buscarla, algo dentro de mí se aflojó.
El peso de las opiniones desapareció y lo que quedó fue esencial: la presencia. Ser incomprendido es el precio de la libertad. Hoy acepto este precio con facilidad. Quienes necesiten entender, que lo entiendan. Quienes no entiendan, que sigan adelante. El poder no está en convencer, sino en seguir adelante sin mirar atrás. Lo que antes era soledad, ahora es soberanía. La verdadera elegancia surge de la maestría interior. No se trata de ser distante, sino de ser pleno. Cuando no necesito convencer, puedo observar con claridad, elegir con calma y actuar con precisión. La energía que antes dedicaba a explicar, ahora la utilizo para crear, conmover y transformar. El silencio, una vez más, se convierte en una herramienta y un refugio. Y quizás esto es lo que más molesta a quienes viven en ilusiones: darse cuenta de que nada de lo que hagan puede desestabilizarme. La serenidad me asusta. Es el espejo donde los frágiles ven su propia falta de control. Y es en este contraste donde reside el verdadero poder. El poder de no tener que demostrar lo que ya eres. Al final me doy cuenta de que todo se reduce a una elección: reaccionar o permanecer centrado. El poder reside en esto último, porque quienes se dominan no necesitan demostrar nada a nadie. Las personas engañadas prosperan en el conflicto, yo en el silencio. Y el silencio, cuando es firme, vale más que cualquier explicación. Los dejo hablar, los dejo imaginar. Cada palabra que se dice en mi contra es solo un eco de lo que la otra persona no quiere ver en sí misma. Sigo adelante, fría, lúcida, en paz, sin discutir, sin justificarme, porque lo sólido no necesita defensa. La frase que llevo conmigo es sencilla: quien necesita explicar demasiado ya ha perdido su poder.